Estamos de regreso con más información en esta oportunidad en compañía de nuestro analista Pedro Citón, con el que vamos a conversar sobre ya el primer día. Luego, bueno, ya han pasado 3 días. El fin de semana realmente las reacciones fueron únicamente durante la actividad o el anuncio que hiciera el presidente sobre la quinta papeleta para reformar la Constitución panameña, pero ya, digámoslo, Pedro, pasó el primer día, ¿no? Donde uno entra ya a calentar, el primer día de la semana, y fueron dándose otro tipo de reacciones. Bueno, como yo sostengo siempre, creo que el presidente de la República el día sábado expuso una idea de campaña y estableció una hoja de ruta para poder ver la posibilidad en un consenso nacional con los partidos políticos y otros gremios, agremiados, civiles, etcétera, etcétera, de la sociedad civil, lograr el necesario consenso para establecer una constituyente en Panamá. Efectivamente, el día de ayer, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, de una manera transparente, visitó la sede del partido Morirena, se entrevistó con su presidente y su junta directiva y expuso la gran idea de establecer las bondades de la necesidad de una constituyente en Panamá. Yo creo que ese es el talante democrático que ha demostrado esta administración. Las cosas no se imponen, se dialogan y sobre todo se espera que a partir de toda esta semana hasta el 30 de junio se establezca la posibilidad o no de haber una constituyente, y esta, en caso de darse, será anunciada por el presidente en su informe a la Nación en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional, perdón, el 1 de julio. Ahora, ayer ya el ministro Álvaro Alemán inicia con el partido Molirena una serie de consultas. Se espera que esta reunión se repita con todos los sectores políticos de nuestro país. Sí, porque yo creo que es el diálogo es el que se impone, y también la docencia que se hace en los medios de comunicación social. Nosotros veíamos ayer, tanto en las redes sociales como en los medios de los otros medios de comunicación social, unos pseudo-opinólogos que realmente no entienden lo que es la democracia y no entienden qué es la Constitución. Porque la Constitución, como siempre lo he repetido y siempre lo trato de enseñar en las aulas universitarias, no va dirigida a los analistas políticos, ni a los politólogos, ni a los politiqueros. Va dirigida al gran conglomerado, al ciudadano. Ese ciudadano que es el que tiene el derecho a votar y darse una nueva Constitución. Mire, ayer se decía, por ejemplo, que esto era la Constitución valerista. Nada más alejado de la realidad. No es el presidente de la República, Juan Carlos Varela, el que va a designar de a dedo los 60 constituyentes. Eso va a ser un torneo electoral, un torneo constituyente donde se van a escoger esas 60 personas. Y la Constitución establece que tiene que ser de una manera representativa. ¿Eso qué quiere decir? Que va a involucrar a negros, a blancos, a indígenas, a la empresa privada, al sector laboral. O sea, va a ser una muy bonita fórmula para encontrar entonces una nueva Constitución. Porque para todos, mire, todas las encuestas de las redes sociales, todas daban un 70 o más % a favor de una constituyente. Hasta en el caso de gente que se oponía, que pensaba que iban a estar a favor. Y que la pregunta inducía a una respuesta negativa, porque hay que ver también el tipo de preguntas que te hacen. Lo otro que se señala, que el gobierno debe combatir la inseguridad, debe combatir la pobreza. Mire, es que este gobierno lo está combatiendo desde el primer día. Los índices de seguridad han aumentado, las muertes violentas han bajado. Las muertes violentas han bajado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos trabajando, que el gobierno está trabajando para dotar a la ciudadanía de una tranquilidad. Mira, el tema de la corrupción. A mí me llama mucha la atención que las cúpulas de los partidos políticos de oposición sean las que están en contra de dotar al panameño de una nueva Constitución. ¿Y por qué? Porque son ellos mismos. Mire, Pedro Miguel González es un diputado de oposición. La cúpula de Cambio Democrático, con excepción del presidente Rómulo Ruz, son miembros de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decirte esto? Que son los menos que quieren tener un cambio constitucional porque le va a afectar el número y la forma de escoger. Ya esa forma, sí, esa forma de escoger a los diputados de manera circuital, pequeño circuito, ya eso debe darse paso a un nivel provincial, a un nivel nacional. Y
¿Qué resulta de esto? La minimación de nuevos diputados, de una composición de la Asamblea Nacional en el tema de los diputados, minimiza la corrupción, porque ya ha sido denunciado las planillas 080, 172, que lo único que promueven es corrupción, dineros del Estado que pudieran ser usados para combatir aún más la inseguridad ciudadana, para ser aportados a la educación, se van en contratos que celebran los diputados a promotores culturales o promotores sociales que en nada benefician al gran acontecer nacional. Al final, ¿qué mensaje o qué análisis haces, Pedro, de que estén los opinólogos, le llamas tú, a los medios a plantear que no era el momento, pero tenemos a una población que en todas las encuestas, a pesar de que se le trate de inducir el resultado a la pregunta, manifiesta que quiere una constituyente y que el tema de los tiempos no le interesa. O sea, eso de que no era el momento, Mire, parece que no le interesaba a la población. La otra excusa para decir que la constituyente no debe ir es que va a enrarecer el clima del torneo electoral de mayo del 2018. Que el Tribunal Electoral es casi inoperante, no sabe hacer elecciones y que hace 5 elecciones pasadas todas han salido mal. Oiga, si el propio presidente Heriberto Araúz, en una reunión convocada por un grupo de ciudadanos que solicitaban la quinta papeleta, y él les decía que estaban a tiempo aún para poder establecer ese calendario de hoja de ruta. Pero siempre la crítica malsana, porque la oposición quedó patidifusa cuando el presidente de la República estableció una hoja de ruta clara para darnos una constituyente. Y una vez más, se ha querido vender la idea de que es una constituyente hecha a la medida del gobierno, hecha a la medida del presidente Valera. Y eso no es cierto. Todo lo contrario. Es una medida conforme a lo que establece la Constitución Política de la República en su artículo 314, que establece el llamado a consulta. Mire, el presidente hace un llamado a consulta más allá de lo que establece la Constitución, porque él entiende, y estoy seguro que sus asesores se lo han explicado muy bien, que no se puede dotar a este país sin consenso nacional de una nueva constituyente, producto del trabajo de esos constituyentes que han de ser electos en mayo del 19. Porque esa es la gran diferencia. Muchos opinólogos también en otros medios he visto que hablan de la quinta papeleta sin entender realmente que no es que se va a consultar al pueblo de que si hay o no una nueva constitución. Es que se va a elegir una nueva constitución porque ya sabemos, según todas las encuestas públicas, que el pueblo panameño quiere dotarse de una nueva constitución que minimice el tema de la corrupción en la Asamblea Nacional, el tema de los nuevos diputados nacionales y provinciales, el tema de una administración de justicia que está a muerte terminal, con un cáncer, un metástasis increíble, y la descentralización, ponerla en el tope para que sean los municipios, como es en el resto de las democracias, donde se ejerza realmente las inversiones. Los gobiernos locales. Los gobiernos locales. Pero pareciera mentira. Es la oposición, que es la que más municipios tiene y es la que más representantes tenía, le niega a sus propios agremiados, a sus propios representantes, el poder establecer esas bases dentro de la nueva Constitución. ¿Sabe que vamos a hacer una pregunta referente a la Constitución, pero un poquito más específica? ¿Qué le parece, don Pedro? Y le vamos a preguntar a través de @CERTV Noticias a nuestros televidentes y radioescuchas de Nacional FM 101.7. ¿Quieres una nueva Constitución en la que se reduzca la cantidad de diputados? Puede responder sí o no a nuestra pregunta en redes sociales. ¿Cruza esta constituyente con el periodo electoral del 2019? Bueno, es que, claro, porque el mejor momento para poder escoger a estos constituyentes es en mayo del 19, cuando este gobierno, la institucionalidad democrática se va a renovar, y se va a renovar con un nuevo presidente, porque el presidente de la República no se puede reelegir, no es candidato, por más que lo ataquen, por más que la crítica malsana quiera hacer ver que es una reelección, todo lo falso. Si es la constituyente originaria la que permite que las autoridades, y la que ha permitido en las otras reformas constitucionales, en las otras constituyentes que hemos tenido, que el gobierno permanezca hasta tanto y cuando se haga una nueva constitución. En esta paralela, que es la que establece la Constitución, que es la que no podemos obviar, porque, mire, si el soberano escoge a 60 constituyentes,
¿Qué vamos a lograr con ellos? Que sean 60 personas que puedan transmitir las sensaciones de toda y cada uno de los sectores populares, de cada uno de los sectores agremiados y hasta de los sectores políticos. Para explicar a las personas, o sea, yo en la quinta papeleta tengo la opción de escoger quiénes. O sea, yo voy a tener el poder de escoger quiénes son. Exacto. Los 60. No es preguntarle al presidente que si va a haber sí o si no. O si sí o si no. No. Va a haber la posibilidad de que cada partido político, cada organismo de la sociedad, organismo de la sociedad, de los obreros, de los empresarios, ponga los nombres de los candidatos a constituyentes que quieran. Entonces vemos que hay una responsabilidad política muy bien ejercida por el órgano ejecutivo. Pero esto no desnuda un poco los cuestionamientos o los ataques en cuanto a las promesas de campaña del presidente Varela. Yo recuerdo que era constante y era un tema de todos los días ver en medios de comunicación a personas decir no se cumplió con la constituyente, no se cumplió con la constituyente, no se cumplió con la constituyente, y era constante, pero ahora resulta que no es el tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo? ¿O eso no desnuda un poco esa política? Hasta una semana atrás había gente como el doctor Miguel Antonio Bernal criticando al gobierno por no haber hecho la constituyente y exigía una quinta papeleta. Entonces, vemos otros líderes de la oposición política que también criticaban al presidente por no haber hecho cumplir esa promesa de campaña. Ahora la cumple. Entonces ahora la crítica es que la está cumpliendo y que la está cumpliendo en destiempo. Mire, yo ayer escuchaba al ministro de la Presidencia decir que cuándo es el tiempo de sacarse las 4 muelas del juicio. O sea, el presidente entendió en su mandato claro, él es el gran capitán de la nave. Y en esa nave del Estado, en donde estamos todos embarcados, él entendió que los 2 primeros años de gobierno, como él lo había prometido, era imposible, era impensable. No, lo que se encontró, ¿no? Por lo que se encontró. Es que una cosa es con violín y otra con guitarra. Cuando tú estás en la nave del Estado te das cuenta. O sea, yo creo que ningún panameño sabía lo que se iba a encontrar. El grado de corrupción de las instituciones públicas, el grado de inestabilidad democrática que encontramos, el grado de permisibilidad de una serie de situaciones irregulares, eran impensables poner una constituyente. O de repente, en ese momento a lo mejor lo acusaban de que quería manipular la Constitución para perseguir políticamente a quienes desfilaban por el edificio Avesa. Mire, no sé, pregunto. Los años, a pesar de que nuestra justicia anda media coja, media mocha y media ciega, a pesar de los pesares, hemos logrado condenar y se ha logrado establecer a través de acuerdos, a través de confesiones, que aquí se expolió el tesoro público del Estado. Y le voy a decir algo, la situación política del país en esos 2 primeros años eran impensables para hacer una constituyente. Pero sobre todo, y es lo más importante, aquí no hay políticos perseguidos y encarcelados por su condición de políticos. Hay corruptos que ejercían la política y que hoy están detenidos, hoy tenían medidas cautelares, hoy han sido confesos de que recibieron dinero de la corrupción. Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, decir que vamos a distraer la opinión pública en los casos de corrupción, hombre, si aquí cada día, en cada estrado judicial, usted pincha y sale más pus de la pasada administración. Y todavía tenemos a un prófugo en Miami haciéndose pasar por perseguido político, a pesar de que dentro de su partido político fue rechazado. Entonces, todas estas situaciones se deben ver con un prisma, se deben ver con una lupa detenida. Y el ciudadano no es tonto. Y el ciudadano en las encuestas de las redes sociales, en las encuestas de carne y hueso y en las encuestas de las grandes corporaciones que aquí hacen las encuestas, lo han dicho anteriormente, queremos dotar al país de una nueva constitución. Pero ¿qué pasa? Ellos se vuelven ahora los voceros de esa ciudadanía. Parece que son como esos muñecos que lo ponen a hablar. Bueno, pareciera que entonces el politiquero de la oposición quiere tener a la ciudadanía hablando como un titiritero. Y eso no es la cuestión. La cuestión es que darle voz al ciudadano, y eso es lo que está haciendo esta administración. Oye, y sobre todo, que usted me acaba de ilustrar, yo desconocía que ya en esa quinta papeleta íbamos a tener el poder los panameños de escoger quiénes iban a formar parte de
Sí, porque... de esa comisión. Y es bueno la información, y ese es lo que intentamos hacer aquí en CERTV Noticias, de dar docencia. Y lo más importante es que va a trabajar paralelamente con la Asamblea Nacional. Va a trabajar esa constituyente, esa Asamblea Constituyente va a trabajar paralelamente con el órgano ejecutivo y va a trabajar paralelamente con el órgano judicial y el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a tener nosotros es una dinámica constitucional. Vamos a lograr que dentro de esos 6 meses posteriores, hasta que se adopte una nueva constitución, hasta que sea publicada en la Gaceta Oficial, tendremos entonces una nueva institucionalidad democrática de cara a lo que corresponde. Y que sean ad honorem. Yo siempre he pregonado eso. A mí me parece que, no sé los casos anteriores, creo que eran $300 le pagaban, creo. De dieta. De dieta a los asambleas. Pero creo que esta asamblea constituyente paralela debería ser un órgano netamente para hacer esa ley. No se le debería dar ningún pecunio, pagar por ese servicio a la nación, porque precisamente es un honor, es una honra servirle al país sin pensar sus intereses económicos, solo pensando en el bien de las grandes mayorías de esta nación. Deben seguir su ejemplo aquí en CERTV, que usted ad honores. Yo le voy a decir algo. Yo agradezco a la directiva de CERTV que me haya dado desde hace unos años esta oportunidad, que me fue censurada por 21 años de dictadura y también me fue censurada por las administraciones PRD. Por eso, cuando yo veo que usted abre el compás a todas las visiones políticas del país, entonces considero que CERTV es la casa de todos los panameños. Así mismo es. Oye, el ex magistrado Edgardo Molino Mola, que fue parte de la llamada Corte Suprema de Lujo, sí, que fue instalada por el expresidente Guillermo Endara, que paz descanse, señalaba ayer que el tema del tiempo, pues, al final o lo hacía el presidente Varela o lo hacía cualquier otra persona, pero que hace décadas o años que tenía que hacerse este llamado. Mire, yo le comenté a usted que en la época de los 80 o 90, en la Universidad de Panamá hubo un proyecto de constitución. Luego, en la pasada administración, también hubo un proyecto de administración que lo único que buscaba es que hubiera una reelección inmediata. A los notables no agradarles esa idea, fueron disueltos e inmediatamente ese proyecto murió en la cuna. Entonces, todo lo contrario a lo que está sucediendo ahora. Creo que se está abriendo un compás de diálogo, un compás de consenso. Yo espero, confío que los partidos políticos de la oposición entiendan su rol de institucionalidad democrática, que no jueguen al rol politiquero que nos estamos acostumbrados a ver, en donde hay amenazas al órgano ejecutivo, donde hay amenazas veladas al órgano judicial. Yo creo que sentarse y conversar en una mesa es lo que lo que le faltó tal vez al presidente Endara en ese referéndum. Yo creo que sí. Mire, cuando el presidente Endara tenía muy buenos propósitos en su reforma constitucional, nosotros los jóvenes en esa época le preguntábamos por qué no había hecho de la Asamblea Nacional una asamblea constituyente, y él nos respondía que eso no reflejaba la realidad política del momento. Yo creo que en contraluz y viendo las cosas desde una perspectiva histórica, este es el momento adecuado, porque mire, ya hemos pasado 20 y pico de años tratando de dotarnos a nuestro país de una constitución, y lo que encontramos son reuniones para emparchar y ponerle parches y más parches a una constitución que ya lo ha dado todo. Yo creo que es necesario que se entienda claramente, y yo una vez más apelo al tema de la sensibilidad ciudadana, que sean los ciudadanos los que se empoderen de la constituyente y salgan a las calles para que demuestren a los partidos políticos de oposición y a esos pseudoanalistas de redes sociales y de otros medios que una constituyente es posible, y el tiempo es ahora. Cuando necesitemos esa constituyente, el tiempo es ahora. Vamos con la pregunta en redes sociales. ¿Quieres una nueva constitución en la que se reduzca la cantidad de diputados? Es la pregunta en redes sociales. ¿Quieres una nueva constitución en la que se reduzca la cantidad de diputados? Puede votar sí o no en nuestras redes sociales, @CERTV Noticias. A mí, don Pedro, me tiene un poco decepcionado es el doble discurso. Y voy a insistir en eso porque desnuda, o no sé, el pedir una cosa y cuando te la dan no la quieres, no era así, o qué tenía que decir el presidente cuando hace este
No, lo que pasa es que voy a llamar, quiero la quinta papeleta para reformar la Constitución, pero fue idea de Pedro Citón, y como Pedro Citón se le ocurrió hace una semana, pues la idea es de él y yo voy a hacer lo que Pedro Citón me dijo de repente para que tenga aceptación. ¿Será? No Mire, sé. yo le voy a ser honesto. A mí no me extrañó que el presidente, no me sorprendió que el presidente haya propuesto una quinta papeleta. Hubiese sido por la vía del sí o del no, o hubiese sido como la que está proponiendo la elección de 60 constituyentes, porque, hombre, el presidente de la República ha cumplido la mayoría de sus promesas electorales. Así que no me sorprendía que lo hiciera en estos momentos. A mí lo que me sorprendió fue la reacción inmediata de los dirigentes de la oposición, que sin siquiera analizar nada, ya decían no. Son los reyes del no, del negativismo en este país. Entonces, por eso, como este noticiero en positivo, yo creo que necesitamos un país en positivo, un país que tenga una proyección hacia adelante. Y en esa proyección hacia adelante es innegable que se requiere un órgano judicial, un órgano legislativo alejado de la crisis institucional en que está inmersa, producto de su propia corrupción interna, de producto de contratos como el 080 y el 172, que no producen nada bueno para este país. Entonces yo creo que de allí, mire, los diputados tenían la oportunidad, y ellos tienen las 2/3 partes, los de oposición, para dotar al país de lo mismo que les prometió el presidente Varela, una nueva constituyente. ¿Usted cree que ellos se van a cortar sus prerrogativas constitucionales? Entonces yo creo que ya es hora de que los diputados entiendan que no pueden ser gamonales o terratenientes políticos, politiqueros de sectores pequeños de los circuitos electorales. Porque mire, es innegable que eso lo que promueve es clientelismo político. Creo que debemos regresar a lo que establecía la Constitución del 46, donde habían diputados provinciales, donde había diputados nacionales que velaban por los grandes intereses del país. Creo que ese es el gran asunto pendiente que debemos reformar. Mire, el Pacto de Estado por la Justicia ayer entrevistó a 2 personas. Entonces, también creo que si la población quiere una nueva forma de dotar de nombramientos a los magistrados, este es el momento oportuno, porque jamás entonces seguiremos teniendo estos mismos jueces, altos jueces de la República que no resuelven los problemas judiciales. Y como ellos mucho más, yo en ese sentido, y quiero rescatarlo, creo que el último año de gobierno no es mira, al presidente Varela se le nombró para 5 años de gobierno, pero pareciera aquí que la oposición entiende que ellos van a gobernar el último año, y eso está muy alejado de la realidad. Creo que al presidente Varela en este último año de la República está enfocado es en la institucionalidad. Ya hizo el combate a la corrupción, ya restableció la necesidad de una estabilidad política, ya la crisis la tiene, la pelota de la crisis la tiene en la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, pero creo entonces que es muy buen momento para que se diese esas instrucciones al ministro de la Presidencia, para que el ministro de la Presidencia pudiese entonces iniciar una ronda de conversaciones, como se hace en todas las democracias modernas, porque claro, aquí pareciera que no se entiende lo que es el diálogo ni el consenso. Vamos a leer esto para ver cómo, usted me ayuda a definir de repente cómo interpretamos el tiempo. Vamos con, dice, línea de tiempo. Mayo y junio el Ejecutivo realizará un periodo de consultas para los constituyentes, es lo que está ocurriendo en este escenario. Exacto. El 1 de julio el Ejecutivo anunciará la convocatoria luego del periodo de consulta con los diferentes actores políticos. El 5 de noviembre es el plazo legislativo para ratificar o rechazar la constituyente, y el 5 de mayo para efectuar la elección constituyente, el 5 de mayo del 2019. 5 de noviembre, plazo del legislativo para decir sí o no. Y ahí faltó el tema de las postulaciones. Ajá. También. Tendría que ser después del 5 de noviembre. Exactamente. En ese lapso, ¿no? Para estar en la papeleta y para... Exactamente. Digo, pues, si no lo aprueban no se puede postular nada. Como el 5 de enero o 5 de febrero, no recuerdo ahora mismo, pero es más o menos los tiempos. Esos son los tiempos políticos. Entonces los tiempos políticos electorales sí dan. Sí dan, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, ¿cómo definimos tiempo? Entonces, mire, cuando hablan de que no es el tiempo. Mire, yo le puedo asegurar algo. El presidente Varela lo dijo, y
no es secreto, lo dijo, de que él tenía una reunión previa antes de hacer el anuncio con los magistrados del Tribunal Electoral. Si los magistrados del Tribunal Electoral, que uno que otro han realizado desde 5 hasta 2 elecciones, con excepción del magistrado Juncá, un hombre con experticia en temas de Asamblea Legislativa, le han dicho al presidente, presidente, no hay problema, usted puede convocar esta convocatoria a una Asamblea Constituyente paralela, porque los tiempos dan y nosotros, el Tribunal Electoral, puede hacer esas elecciones. Contrario a lo que señalan los pseudolíderes, los líderes de la oposición y los pseudoanalistas, de que es impensable, es improbable, va a desbaratar el tema electoral, va a hacer que los partidos políticos de la oposición... Mire, yo le voy a decir algo, todo eso en negativo no nos lleva más a que realmente hay una crisis profunda, no solo ya en la Asamblea Nacional, sino en los partidos políticos de oposición. Pareciera que no están en sintonía ni en sinergia con las grandes masas populares, que en muchos de sus casos son adherentes. Son gente que ellos mismos quieren. Por ejemplo, un alcalde del PRD, ¿usted cree que no quiere que se eleve la descentralización dentro del marco constitucional? ¿O usted cree que todavía quiere que esté en una ley allí para ver si se la derogan por el mood del presidente que venga en funciones? No. Entonces, si tú no estás ni siquiera en sintonía con tus propios electores y menos con tus propios candidatos lo que te consiguen los votos, porque son los representantes lo que... Porque aquí se ha querido ver, mire, aquí se ha querido ver que... Tú no puedes ser diputado sin representante. Esta constituyente es como pro gobierno. Hombre, pero si es que hay más representantes, hay más alcaldes y representantes de corregimiento del lado de la oposición que del lado del gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso yo digo que esta Asamblea Constituyente paralela, como se está dando, va en beneficio, es de las grandes mayorías, es de la nación panameña. Y eso es lo que creo que ha buscado el presidente Varela desde el día 1 de su gobierno, cuando en lugar de celebrar lujosamente aquí en Ciudad de Panamá, se trasladó a Colón, y allá en Colón compartió con los colonenses ese triunfo electoral y les prometió lo que hoy se está cumpliendo allá. Yo creo que no se da un escenario donde se tira tanto en redes sociales la no reelección de los que actualmente gobiernan o están en el poder, digamos, en la Asamblea Legislativa, y sobre todo por lo manchada que está en cuanto a la planilla, en cuanto a los promotores deportivos. Vemos que las encuestas reflejan que la población quiere, por más que se le ha tratado de convencer de que no, la población quiere una reforma a la Constitución. ¿Qué pasaría con esa asamblea, o quién pierde realmente más si el 5 de noviembre se rechaza? Mira, en primer lugar es que se da a luces, como yo le digo, un análisis, un estudio rápido de la composición de la Junta Directiva del Partido de Cambio Democrático. Le señala a ustedes que todos son legisladores, diputados, con excepción del presidente Rómulo Rux. Y en el otro lado, en el PRD, por ejemplo, el secretario general es diputado, y una gran mayoría de su junta directiva también son diputados. Entonces, ellos desde la cúpula de los partidos políticos no quieren cambios estructurales dentro de la Asamblea Nacional. Mire, ese que usted ha mencionado de la reelección, yo lo he pensado muchas veces, porque a veces no sé si es mejor un malo conocido que uno nuevo por conocer. Pero hombre, que eso nos lo dictamine una Asamblea Constituyente, que no sea usted y yo en este set de televisión los que decidamos por 4 millones de panameños, ¿verdad? Ni 71 diputados decidan el futuro constitucional de 4 millones de diputados. Mire, les voy a poner ejemplos. En Costa Rica, que hoy el presidente electo asume funciones, tiene más población que Panamá y más electores que Panamá, y solo elige entre 51 y 57 diputados, ¿verdad? Y esto no se pueden reelegir en muchos de los casos. Entonces tenemos que pensarnos si la democracia centroamericana, la democracia por excelencia en Centroamérica, que es Costa Rica, le funcionan esos estándares democráticos. ¿Por qué no nos funcionan a nosotros? ¿Por qué no nos dotamos nosotros de un tribunal constitucional o de una sala constitucional como la tiene Costa Rica? ¿Por qué no hacemos responsables políticamente a esos magistrados de la sala de los tribunales superiores, como se hace en Costa Rica, en donde hay una depuración constante de jueces y magistrados? Pero aquí tuvo que haber un inicio del gobierno para que hubiese un enjuiciamiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia por prevaricador. Entonces, como estamos viendo, la necesaria reforma
de la institucionalidad democrática, que va mucho más allá del Estado, es necesaria. Y el ciudadano, como decía Manuel Celestino González, tengo del ciudadano su gran inteligencia. Él sabe y conoce por qué no se están haciendo los cambios constitucionales. Y yo creo que hay una juventud. Mire, hay una juventud dentro de las universidades de Panamá que cada día tienen un rol político más preponderante, un rol de opinadores más preponderante y de influenciadores. Yo creo que tienen que también manifestarse, que esa juventud sea escuchada, como ha sido escuchada anteriormente. Entonces, lo que vemos es un país que necesita cambios constitucionales y un país de gamonales políticos de oposición que lo impiden que sea la voz del ciudadano la que hable y sustituyen la voz del ciudadano por la voz de ellos. Gracias a don Pedro Citón por compartir con nosotros este análisis. Oye, ya finalizando, ayer culminó el primer día, ¿no?, de la evaluación de los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo se lo decía al principio, son 10 candidatos del sector por la sala civil y 10 candidatos de la sala penal. Yo creo que depuraron esa gran lista de 154 que había cualquiera. Mire, yo le voy a decir honesto, había cualquier cantidad de abogados, de letrados que no tenían mérito para ocupar la ¿Belda no estaba en la lista? No, creo que no, pero yo tampoco. Pero, no, seguro. Pero lo que sí es cierto es que ayer, creo que de manera transparente, rindiendo cuentas ante la opinión pública, la Comisión de Pacto del Estado empezó a escrutar a 2 de los candidatos. Yo creo que este proceso debe culminar para entonces dar paso a que el 1 de julio, con la nueva composición de la Asamblea Nacional, de su Junta Directiva y de la Comisión de Credenciales, permita entonces dotarnos de nuevos magistrados. Yo creo que en esta vez la Asamblea Nacional y la Comisión de Credenciales tienen ningún tipo de excusa para no ratificar, porque le han cumplido al dedillo lo que ha solicitado. Porque yo le voy a decir algo, y mire, yo soy constitucionalista y de verdad que me aferro mucho a ella, porque aunque no sea la constitución que yo aspiro a tener, yo quisiera tener otra constitución, es la que tenemos y es la que debemos respetar. Marca claramente quién es el que nomina a los candidatos designados a la Corte Suprema de Justicia y también determina cómo es la fórmula de ratificación. Creo, y en eso también opino, que una reforma constitucional debe crear más credibilidad a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional era el foro de los debates nacionales, conjuntamente con la Universidad de Panamá, y eso se está distrayendo, y eso se está perdiendo a favor de otras entidades que creo que aunque representen parte de la sociedad panameña, no es en su contexto integral, como sí lo son tanto la Universidad de Panamá como la Asamblea Nacional. Por eso, una vez más, hasta por estos asuntos de tramitación de una candidatura, de una designación para magistrado de la Corte Suprema, se requiere entonces una reforma constitucional, una nueva constituyente que así lo permita. Gracias a don Pedro Citón por compartir con nosotros su análisis. Momento de una pausa, en breve regresamos con más información.